Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir conectado con Universidad Más Vida. En esta sesión estamos con el maestro, músico, compositor, Elder Linares. Cuéntanos, Elder, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Qué Cuéntanos. bien. Pues bien, muy bien, mira, aquí agradecido por la invitación. Estamos muy contentos de recibirte en el set y en esta ocasión, previamente estábamos platicando un poquito y toda la onda, acordamos platicar un poquito acerca de teoría musical. Primero te quiero preguntar, según tu experiencia, tus estudios, todo tu trayecto que has tenido en la música y en la composición, ¿bajo qué necesidades técnicas surge la escritura musical? Bueno, hablar de notación musical primeramente es hablar también de la historia de la música en sí, porque van de la mano, porque parte del desarrollo de la música, del arte, de la música, ¿no? Tiene que ver con la notación. Entonces, pues básicamente la necesidad, como todo, como la música es un lenguaje, pues a partir de que el hombre empieza a evolucionar la historia misma se empieza a desarrollar, surge la necesidad de escribir música. O sea, exactamente, vamos, como la misma historia de la música, pues podemos empezar desde el siglo, la Edad Media, más o menos, ¿no? De hecho, evidentemente, empezando este pequeño resumen de lo que es la notación musical, o sea, evidentemente ya ha habido registros desde civilizaciones antiguas, donde precisamente los griegos, los chinos, implementaron algunos sistemas, no como tal notación, pero estilos de interpretación, no tal cual una gráfica musical como tal, ¿no? Pero sí había ciertos registros de estilos, de cómo se interpretaba la música, ¿no? Y para qué era dirigida la música, ¿no? En ese sentido. Después, ya en la Edad Media, como dije anteriormente, se empieza a desarrollar mucho la necesidad de la notación, porque la música empieza a tener una influencia sobre la iglesia, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Ok, ¿y cuáles eran estas necesidades, digámoslo, de la iglesia? ¿Por qué estarían interesados en escribir música? O sea, ¿qué cubrían con esto? Pues evidentemente parte con el hecho del establecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando nos acercamos a la Edad Media, pues nos acercamos a la época de la iglesia, ¿no? La iglesia católica como el poder, ¿no? Político, social más importante de aquella época. Entonces, la necesidad de la música en la iglesia empezó a efectuarse por una necesidad de protocolo, ¿no? O sea, de poder establecer un ritual, vamos a decirlo así, un rito más formal, más instituir algo más alrededor de todo lo que la iglesia en ese sentido tenía como influencia en la parte de Europa. Entonces, a partir de esa necesidad empezó a surgir la notación, o sea, de que ya había establecido lo que era, por ejemplo, en ese sentido la misa, el oficio como tal, y eso fue una manera de comunicar. Básicamente esa era la intención primeramente, más que nada de la música en la iglesia, de comunicar, pues básicamente tanto los textos, ¿no? Bíblicos o la parte del rito, ¿no? Me imagino que a raíz de lo que comentas, el repertorio fue siendo muy extenso. Entonces puedo imaginar que tal vez una tarea era enseñar este repertorio y sin la notación musical, pues habrá sido por herencia, ¿no? O algo así. Claro, fue básicamente, al principio fue así. O sea, fue por transferencia, por memoria, por oralmente simplemente, y evidentemente había muchísima variación, ¿no? de lo que se entonaba o lo que se quería cantar, ¿no? Entonces poco a poco se fue estableciendo un sistema en la cual pues hasta el día de hoy pues ya lo conocemos como tal, ¿no? Ok, entonces el repertorio se fue haciendo extenso. Era muy difícil comunicarlo como debe de ser, digamos, como era su composición. Entonces se decide
comenzar a escribir. ¿Cómo eran estos primeros escritos? ¿Qué herramientas tenían? Estoy enterado que era solamente una línea, a lo mejor, después dos, conforme iban evolucionando. ¿Cómo era esto? Sí, mira, en los primeros siglos de la Edad Media, por ahí porque les digo, hablar de notación también es hablar un poco de historia y es necesario como entender el contexto histórico, sobre todo porque en los primeros siglos había ciertos registros de lo que se le llamaba notación neumática. Un neuma, de hecho es una palabra en latín que significa alma, o que es una parte como intangible, o sea, la neuma. Un alma. Entonces se le conoce como notación neumática a ciertas como pequeñas figuras gráficas, como líneas y puntos. No necesariamente eran las notas, porque evidentemente eso evolucionó. Al principio eran solo líneas y puntos que estaban escritos por arriba del texto. Entonces así es como se entonaba. Y después, unos 2 siglos después, introdujo una sola línea, como para dar a entender una referencia. De hecho, de ahí nació lo que es el concepto de clave, porque increíble. Ahí nació como una nota de referencia o una tonalidad de referencia para poder entonar cierto tipo de cantos. Pero aún así la forma de leer la música era muy complicada, entonces seguía teniendo esa variedad de versiones, ¿no? Que cada vez que se entonaba estos cantos monódicos. Ok. En este primer sistema de escritura musical, ¿se podía, por ejemplo, ejemplificar la duración del sonido o solamente dar un margen de qué tan agudo, qué tan grave era el sonido? Dependía mucho de la sílaba, precisamente más del lenguaje mismo, de la pronunciación, de la duración de una palabra, y no tanto no tenían una duración fija. Después, o sea, ya digamos que más adelante, siglos adelante, pues ya después se le agregó estas líneas, ¿no? Que usualmente en la Iglesia Católica se usaban las 4 líneas, lo que se le llamaba el tetragrama, ¿no? Y también existía ya el pentagrama, pero era para uso profano, les decían. Entonces, el tetragrama eran estas 4 líneas que ya se establecía una cierta altura. Para esa época también, más adelante, por ahí del siglo IX, X, más o menos, se establecieron eso, por ejemplo, ya con personajes como Guido d'Arezzo y otros más ahí, que establecieron, de hecho, las bases del solfeo, vamos a decirlo así, porque empezaron a darle esta identidad, estas figuras de altura, ¿no? Para identificar específicamente una altura y hacer un sistema de ciertas figuras que representaban cierto tipo de ritmos. Wow. O sea, grupos de notas se entonaban en cada sílaba. O sea, entonces ya ahí se empezaron a introducir poco a poco lo que era el ritmo como tal, ¿no? Entonces, así es como se empezaron a establecer las primeras, ya como tal, lo que se llama el canto gregoriano, que pues no es como que el canto gregoriano se le atribuye a un papa que se llama Gregorio, no me acuerdo el número, pero el caso es de que era una compilación que este papa mandó a hacer para establecer como los cantos de toda la iglesia como tal. Un orden, una unidad. Como tal. Evidentemente en diferentes regiones de Europa, o sea, en esa época, en la Edad Media, los propios monjes hacían también sus propias composiciones o sus propias melodías, ¿no? Tomemos en cuenta que el canto gregoriano antes era un canto monódico, o sea que era de una sola voz, una sola melodía y nada más, y todos evidentemente cantando al unísono. Entonces, se establece todo este compendio y se establece por primera vez también un estilo musical como tal. O sea, la notación musical, evidentemente tiene mucha influencia sobre cada estilo o cada, vamos a decir, estructura o forma de la música, ¿no? De maravilla. Me llamó la atención algo que comentaste, maestro. ¿Por qué para la música religiosa solamente se utilizaban 4 líneas para escribir música? ¿Y por qué para la música profana se permitía el uso de una 5ª línea? ¿Esto tiene algo que ver con el sonido o algo así?
No, simplemente tenía que ver con una cuestión de superstición. ¿Cuál era Como esta historia? Como más siglos después decían que el intervalo de quinta de quinta disminuida o de cuarta aumentada era el tritono, que era ese el tritono, y decían que era el intervalo del diablo. Era un sonido prohibido, ¿no? Ajá, algo así. Pero no, de hecho también en otros textos que se han encontrado, o sea, también esas mismas líneas, no nada más eran 4, eran más. O sea, todavía se agregaban 10 líneas, inclusive, o sea, de canto. Uh-huh. Entonces, más por el hecho de la libertad, ¿no? de composición que hacían. Entonces, no necesariamente era, pero sí era una cuestión como de costumbre, o sea, fue algo que se adoptó simplemente. Es como, por ejemplo, también, porque en la música clásica se adoptan los términos italianos o las nomenclaturas como las palabras en italiano. Pues de hecho inclusive tiene que ver también desde esa misma época, porque por ejemplo el propio Guido d'Arezzo, que sí fue el que estableció lo que eran las escalas, estableció los nombres el nombre de la escala musical, se atribuye a esa escuela, ¿no? ¿Por qué se le atribuye a Arezzo? Porque precisamente el trabajo que hizo Guido d'Arezzo fue de los pocos trabajos que se divulgaron alrededor de la Europa del siglo XI más o menos aproximadamente. Entonces, y como estaba en una región que era Arezzo, entonces Italia, entonces los términos italianos se popularizó. Entonces por eso la música clásica en cierto sentido siempre como que tuvo esa fijación por usar el lenguaje, sí, el idioma italiano como un idioma, como referente. Entonces también fue y las notas musicales se les dieron nombre más por un canto a San Juan Bautista, donde el inicio de cada sílaba, de cada línea, de cada frase de ese himno representaba las notas ut, re, la, mi, ut, re, mi, fa, sol, la. Y el sí está compuesto por 2 palabras, por Sancte y Ioannis, que era San Juan. Así es un himno que igual los que quieran investigar, es un himno que de ahí salen las notas musicales. Más adelante el ut se reemplaza por el do, por la palabra dominus, que era el señor, que significaba señor en latín. Entonces de ahí se reemplaza la nota ut por do. Entonces es ahí donde surgen el nombre de las notas musicales. ¿Esto es la base del pentagrama como lo conocemos hoy en día? ¿Todo este conocimiento o ha evolucionado tanto que ya no tiene nada que ver o sí tiene que ver? Es que, bueno, evidentemente como ahorita hemos hablado en estas etapas, claro que tuvo su evolución, ¿no? Más adelante se estableció el pentagrama como tal, las claves, o sea, tiene la cuestión de las armaduras, la cuestión de la tonalidad, se estuvieron estableciendo durante, ¿no? este periodo de tiempo hasta llegar, y evidentemente creo que en la actualidad pues claro que digamos que vaya, culturalmente tiene ya la notación musical ya tiene tiene otro lugar dentro de la música, ¿no? Como la propia música clásica, como le decimos, o la música culta, ¿no? Que es como pues un segmento. Un segmento, ajá. Evidentemente está muy segmentado ya evidentemente la notación musical. Y si hablamos de ahorita, por ejemplo, siglo XXI, pues estamos hablando de una época en donde, pues hablando de música experimental o la música contemporánea, como decimos, pues ya tienen sus propios sistemas de notación, o sea, es un sistema. La guitarra tiene su propio sistema, ¿no? Hay un sistema para escribir ritmo, todas estas situaciones. Claro, ¿no? O sea, ya a lo mejor ahí el artista, tanto el compositor, ¿no? Ya crea su propio sistema de notación, ¿sí? Dependiendo también el tipo de música o la sonoridad o precisamente la búsqueda composicional que quiere hacer, pues establece un cierto tipo de notación, ¿no? Pero como tal, o sea, la notación que ahorita conocemos como tal, la notación musical, se sigue estableciendo, y ya realmente no ha tenido, vaya, una evolución en el sentido de que haya más, de que se siga teniendo estándares,
ya no hay estándares, ya hay una diversidad de estilos de notación, vaya, en cierto sentido que no hay un estándar como tal. El estándar sigue siendo el que hemos apropiado, que es el de a principios del siglo XX, vamos a decirlo así. Pienso que mientras conozcas ciertas herramientas funcionales de la música, puedes generar hasta tu propio sistema de notación musical, o sea, dominando ciertas cosas como Claro. lo que mencionabas hace un momento, armaduras, claves, líneas, espacios, conceptos como del silencio, cosas así. No todos nuestros alumnos en Universidad Más Vida son músicos. ¿Podrías explicarnos un poquito qué son estos conceptos? O sea, cómo funcionan los conceptos más generales de la escritura musical para poder entender cómo se escribe la música. Claro que sí. Pues entendiendo un poco lo más básico, lo que hemos obtenido de la notación musical básica, pues encontramos primeramente el pentagrama, ¿no? El pentagrama, un grupo de 5 líneas de manera horizontal, con 4 espacios, que son los que, tanto los espacios y las líneas nos van a dar la proporción de las alturas, ¿no? Tenemos lo que es la clave o la llave también, que es precisamente el signo que nos da la referencia de la altura a cual va a estar basada el pentagrama, ¿no? ¿Cuáles claves existen? Bueno, existen 3, más que la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Estas 3 pues se posicionan en diferentes puntos del pentagrama, no, o sea, evidentemente al principio, pero digamos que cada clave o cada llave dan un punto de referencia en una línea específica. Por ejemplo, la clave de sol está posicionada del principio, o se escribe en el principio de la segunda línea, de abajo hacia arriba. Entonces lo que da referencia en que la segunda línea del pentagrama va a ser la nota sol. En el caso de la clave de fa, que es más para registros graves, registros bajos, ¿no? de bajo, de barítono, evidentemente se escribe, el punto de referencia se escribe sobre la cuarta línea de abajo hacia arriba. Y la clave de do es una clave que se puede adoptar en las 5 líneas, pero es como tiene otro tipo de propósitos. Por ejemplo, la más común es en la tercera línea, que es para instrumentos de rango medio, ¿no? de altura media, que no son ni tan graves ni tan agudos, pero realmente la clave de do se puede posicionar desde la primera línea hasta incluso la quinta línea, dependiendo la tesitura de la voz o del instrumento que va a interpretar. ¿Qué más herramientas existen? Por ejemplo, la armadura, ¿qué más hay? También tenemos lo que es el compás, por ejemplo. El compás, pues es una proporción que nos da para dar una medida de ritmo, tal cual, ¿no? ¿Cómo está compuesta? Bueno, nosotros cuando vemos una partitura, leemos como dos números, ¿no? Uno arriba, uno abajo, sobre la pentagrama, que viene, por ejemplo, un 2 y un 4. ¿No? ¿A qué significan estos números o qué proporción nos están dando? Bueno, ese es precisamente el parámetro rítmico básico que nos ayuda para, vamos a decir, encuadrar cada parte de la música que sea lo más simétricamente posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos un compás de 2/4, ¿qué quiere decir 2/4? Quiere decir que en cada compás hay 2 figuras que pueden entrar, vamos a decir, una referencia, vamos a otra vez decir eso, de 2 notas de 1/4, y 1/4 equivale a una nota negra, ¿no? Entonces quiere decir que la nota negra, la figura de negra, va a valer un tiempo, y en ese compás va a valer 2 tiempos de negra. Solamente van a caber 2 negras. Solamente van a caber 2 negras, ¿sí? ¿Y en un compás de 4/4, qué pasaría? Bueno, pues entonces matemáticas, ¿no? No, básicamente son 4 notas de negra las que podrían caber en cada compás. Muy bien, perfecto. ¿Qué otras herramientas existen en esto de la notación musical? Bueno, tenemos también lo que mencionaste, lo que era la armadura, que la armadura precisamente es el estándar, o bueno, es la referencia a la tonalidad en la cual se va a interpretar una pieza. Entendemos que es una tonalidad es
vamos a decir, una tonalidad es una configuración. Una configuración, una configuración sonora, ¿no? A ciertas alturas, ¿no? Que van a estar algunas basadas en una escala. Que esa escala pues está por medio de tonos y semitonos, ¿no? Y que esa escala pues a través de la armadura entendemos qué tipo de escala se va a interpretar, ¿no? Sabemos que de forma convencional la unidad de medida más pequeña del sonido, digamos, de forma básica es el medio tono. ¿Por qué? Por ejemplo, lo voy a decir así. ¿Por qué seleccionamos como sonidos básicos do, re, mi, fa, sol, así? ¿Y por qué no seleccionamos los sonidos básicos en toda nuestra música van a ser do sostenido, re sostenido? Claro. ¿Por qué sucede este fenómeno? Claro. ¿Por qué estos sonidos son los más relevantes? Claro. ¿Habrá alguna razón en especial o es simple tradición? Vámonos otra vez a la historia. Pues mira, básicamente hablar de la tonalidad, ¿no? De la afinación, es hablar del sistema de tonalidad temperado, ¿no? El sistema de afinación temperada. ¿Qué quiere decir temperado? Bueno, lo voy a tratar de resumir lo más que pueda, ¿no? La tonalidad surge desde la época de Pitágoras. Precisamente por él fue que se descubrió lo que conocemos como la escala natural o la escala cromática, ¿no? La escala natural la entendemos como do, re, mi, fa, sol, así, ¿no? Y la escala cromática pues son lo que dices tú, esta escala que es do sostenido, re sostenido, mi, fa, etcétera, ¿no? Entonces Pitágoras fue el que descubrió todo lo que es la tonalidad a raíz de un aparato que él hizo que se llamaba monocordio, que a través de él descubrió lo que se le llama la teoría de los armónicos, que primeramente que una nota, o sea, un sonido no es un sonido puro, no contiene una tonalidad pura, sino que es una serie de tonos, de frecuencias que están sonando en diferentes amplitudes, lo que le da el producto final, que es esa nota. Entonces, un do no va a sonar siempre do, siempre va a ser producto de otras frecuencias, también un combinado de frecuencias. Y al hablar de frecuencias, pues es hablar de sonido, de meramente sonido. Entonces, Pitágoras empieza a hacer este experimento y empieza a descubrir las notas a través del monocordio. ¿Cómo? Pues empezando a dividir la cuerda con la cual estaba puesta, primero lo dividió a la mitad y ahí es donde descubre lo que se le llama la octava, que es una nota más, la misma nota pero en una frecuencia más alta. Y por ejemplo, si una nota era de 100 hercios, que es el valor de la frecuencia, la octava va a ser 200, o sea, es una proporción muy simple, al doble, así, ¿no? Entonces va a sonar más agudo. Entonces ahí descubre las octavas y después de eso Pitágoras intenta hacer, pensando de qué va a pasar si lo divido a 2/3 la cuerda. Entonces de esos 2/3 es donde encuentra la nota de la quinta de esa nota. Entonces él empieza a descubrir las notas por medio de estas quintas y ahí es donde surgen las notas musicales, de las que entendemos ahora. Entonces, evidentemente esto es como, la verdad sí tiene que ver un poco más con matemáticas, ¿no? Porque estamos hablando de acústica como tal, ¿no? Entonces, digamos que para entender eso tiene que ver con una cuestión de frecuencias, ¿no? Una cuestión de frecuencias que están proporcionadas y que, bueno, a lo largo de la historia también se ha afinado eso, porque se le conoce, por ejemplo, la primera escala, la escala pitagórica, ¿no? Exactamente. La escala pitagórica, pero esa escala se vino evolucionando a la escala temperada, la que conocemos, y temperada en el sentido de que las escalas se han ido modificando por consonancia, porque para el oído humano le ha ido modificando según lo que ha tenido escuchado como agradable. Eso es lo que entendemos nosotros por consonancia. Entonces, digamos que todo lo que escuchamos no está perfectamente equilibrado, está
un poco desequilibrado. Sí, naturalmente. O sea, naturalmente estamos escuchando algo desafinado, pero que ya estamos acostumbrados y nos resulta agradable. Exacto, que nos resulte agradable. Entonces de ahí surge toda la cuestión de la tonalidad el sistema temperado. Para el público que nos está escuchando, por ejemplo, ellos deben de saber que existe la nota do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí. Pero, ¿por qué agregamos a veces a los sonidos o qué es la herramienta sostenido y la herramienta bemol o la herramienta B cuadro? ¿Qué pasa con estas indicaciones musicales? ¿Qué es lo que accionan en el sonido? Bueno, las alteraciones, como dices, como son, ¿no? El sostenido y el B cuadro dentro de la notación son signos, son signos que nos ayudan a entender que la nota está alterada y que tiene una proporción más pequeña, hay una distancia no sonora más pequeña una de la otra. ¿Sí? Esto tiene que ver porque la distancia, vamos a decir, de una nota, de un do, por ejemplo, a un re, ¿sí? Por ejemplo, naturalmente se le conocen como 9 comas. Entonces, en medio de eso está lo que es la nota alterada. En ese sentido, el sostenido o el bemol, ¿sí? Es lo que le da precisamente esa alteración pequeña que se hace sentir. Si uno escucha un do sostenido, es una distancia, se siente una distancia corta a comparación de un do a un re. Entonces eso es lo que proporcionan. Y pues evidentemente como tenemos esto de las escalas, que fue algo que también fue producto también de la tonalidad, de la afinación, ¿no? Que también fue surgida de los griegos, etcétera, etcétera, se surgió la necesidad de establecer un significado, ¿no? A estas pequeñas distancias, entonces por lo cual lo conocemos como sostenidos. Sostenido acciona medio tono más agudo y las demás herramientas que hacen. Bemol, por ejemplo. En el caso de los bemoles es medio tono abajo. ¿Y B cuadro? Y B cuadro se utiliza más cuando en una pieza que tiene unas alteraciones como sostenidos, ¿sí? El B cuadro te ayuda para interpretar que esa nota que antes era sostenido, que según la armadura es sostenido, ¿sí? Al ser B cuadro quiere decir que se le quita la alteración y la nota es natural, se le conoce como nota natural. ¿Sí? Ok, de maravilla. Ya revisamos estas situaciones en el sonido. ¿Existen otras situaciones como de expresión musical que se pueden escribir? ¿Nos puedes decir un poquito acerca de esto? Sí, te digo, y tomando mucho en cuenta un poco también, otra vez retomando un poco la historia de la notación, pues evidentemente conforme el contexto histórico, ¿no? Tanto de la música, pero también de la historia misma, fue cambiando y los estilos también fueron incrementando, la notación se estableció como tal cual la conocemos. Por ejemplo, en el barroco, por ejemplo, se estableció la cuestión de lo que son los tempos, ¿no? Los famosos tempos, que son adagio, allegro, los más comunes, ¿no? Adagio, allegro, andante, que son términos, como te digo, en italiano, que se atribuyeron para dar son términos que se le atribuyeron a la velocidad que se iba a interpretar tal pieza, ¿no? Rápido, alegre, lento. que era alegre, significa alegre, pues quiere decir que el movimiento de la música iba a ser algo, o sea, movido, vivo, ajá, exactamente, ¿no? Rápido, por así decirlo. Y, por ejemplo, o lento, pues evidentemente iba a ser lento. O adagio, que es un término también que se le conoce, que es muy común, ¿no? En la música, pues tenían que ver con cuestiones más, con que la música iba a ser un poco más lenta, ¿no? En cuanto a la velocidad, ¿no? Otros signos después en el clasicismo, por ejemplo, se le empieza a dar las que son las notas de articulación. Las notas de articulación. Evidentemente las notas de articulación o las figuras de articulación son pequeñas notas, o no netas, perdón, son como signos, son signos que ayudan a dar un cierto tipo de ataque a esas notas. Por ejemplo, el famoso legato, que es como una línea que cubre una frase musical o un grupo de notas que da a entender que cada nota está ligada a otra, que la interpretación de esa frase, de ese grupo de notas, se tienen que sentir como si estuvieran ligadas, como si estuvieran bordadas. O, por ejemplo, el staccato, que es un puntito que se le pone encima a la nota,
que quiere decir que la nota se debe atacar, que la duración de esa nota es muy, muy pequeña, ¿no? O sea, que el ataque inclusive es muy corto. Entonces, en el clasicismo, por ejemplo, en la época de Mozart, Haydn, ¿no? los tres grandes del clasicismo, Beethoven, entonces empezaron a utilizar mucho esos términos, ¿no? En general, de articulación. Y más adelante, bueno, también, por ejemplo, están los signos de dinámica, ¿no? Muy Los importantes signos de en la dinámica música. también empezaron a implementarse, lo que se le llama el crescendo, el decrescendo, que son términos que quiere decir creciendo, y en ese sentido el creciendo tenía que ver con el volumen de la pieza, o decrescendo, que era lo contrario, ¿no? Entonces empezaron a nacer en el clasicismo, y ya en el siglo XIX ya se estableció, digamos, signos o términos más específicos, ¿no? Ya en esos tres tipos de signos, en los signos de tempo, en los signos de articulación y en los signos de dinámica o de volumen, básicamente. ¿Qué otros signos de dinámica existen? Por ejemplo, no sé, tocar demasiado suave. Yo lo digo en un idioma coloquial, Sí, claro. Tocar exageradamente Claro, fuerte. claro. ¿Cómo se podría describir? También en la están música? dentro de los signos de dinámica o de volumen, están lo que son los piano o los forte. ¿Lo podrías explicar un poquito a detalle, así para nuestro público? Claro, fíjense, tiene una historia muy interesante también, porque el término piano y el término forte proviene del instrumento del piano. Sí, porque en la época, por ejemplo, un poquito, ¿no? del siglo XVII, más o menos ahí, obviamente ya existían instrumentos como el violín, como la viola, como la guitarra, por ejemplo. También tengo que mencionar que, por ejemplo, en la guitarra, en el Renacimiento, surgió lo que era la tablatura. Oh, increíble. ¿No? Que es otro sistema diferente, que no se basa en la interpretación o sea, sí tiene que ver con notas, pero en base a un esquema del instrumento, ¿no? Es como un plano cartesiano, ¿no? Es como un Tienes plano que encontrar cartesiano, ciertas coordenadas. Ciertas coordenadas, ciertos números, exactamente, ¿no? Ubicaciones, más ubicación del instrumento que nada. Entonces, también hablar del piano fuerte tiene que ver mucho del piano acústico, del piano que conocemos. ¿Por qué? Porque en ese entonces los instrumentos de tecla no tenían un volumen fijo. Entonces la invención del piano fuerte hizo como introducción al término piano y al término fuerte como signos de volumen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el piano se tocaban notas de manera de volumen bajo o de volumen alto, ¿no? De mucho ataque. Entonces, de ahí salen las frases o el signo de piano, que quiere decir volumen bajo o muy bajito, como decimos, ¿no? Piano, mezzopiano, o sea, casi piano, o casi bajito, o mezzoforte, que es medio fuerte. ¿Mezzo se podría traducir como medio? Medio. Como tal. Ok. Sí, ¿y qué pasa cuando es demasiado fuerte, por ejemplo? Bueno, fortísimo, ¿no? Entonces, ¿podríamos extraer el ísimo, o cómo podría ser para dar otras indicaciones? Bueno, tiene, pianísimo, por ejemplo, pianísimo es ya escribir, por ejemplo, en el mezzopiano es MP, ¿no? En el mezzoforte es MF, pero ya en el fortísimo F y en el forte es F, perdón, y en el fortísimo es doble F, o como el pianísimo, este término musical, ¿no? Que es doble P, ¿no? Entonces, esos se fueron desarrollando también como tal hasta llegar como el esforzando, un signo que significa como muy acentuado todo, ¿no? Entonces se fueron como perfeccionando también, ¿no? Se siguen usando evidentemente, pero en el romanticismo, digamos que ya la música del romántico exigía mucha ornamentación estética, ¿no? de la interpretación. Entonces, igual, y ya estos signos, pues evidentemente cimentaron las bases que en el siglo XX, ¿no? Ya fue como la música también se fue también orientando a otras búsquedas, sobre todo sonoras, no tanto estéticas, sino más en lo sonoro, en la búsqueda de sonidos nuevos. También. Bueno, en el siglo XX ya fue como, sí, culminando esa parte de lo emocional, ¿no? Y se fue más volvió un poquito a ser a lo más abstracto, vamos a decirlo así. Entonces ya
estos términos, digamos, que son referentes, pero pues se usan o dan otra terminología que puede dar el mismo sentido, ¿no? En esos signos. ¿Qué utilidad tiene para el músico dominar todos estos signos? Al menos conceptualmente o también en forma escrita. ¿Qué utilidad podría tener? ¿Para qué le sirven a un músico esto? Pues de mucho, porque es básicamente ahora sí que la semántica de lo que se interpreta, ¿no? La notación es fundamental en el músico, evidentemente, porque de ahí surge, por ejemplo, muchas cuestiones de la técnica, del instrumento, porque de la notación o de la música escrita se viene a especificar una interpretación, ¿no? Lo más fiel, lo más posiblemente, ¿no? Perfecto. Entonces esa es una necesidad vital en el músico, aprender a leer y después de leer interpretar esa música. Eso podría traer como claridad a su mensaje, digamos, utilizar estas dinámicas, trae una claridad al mensaje que la música quiere dar. Claro que sí, claro que sí. Evidentemente, por ejemplo, si hablamos de la música popular, ¿no? Que hace unos días también recibí un mensaje que alguien me preguntó, oye, curiosamente alguien me preguntó, en serio, fue irónico, porque alguien me preguntó, oye, ¿en el pop se puede escribir música? Pues, ¿o en el pop se puede leer música? Pues claro, evidentemente sí, porque la escritura musical te ayuda a entender toda la música en sí, o toda la pieza que se está interpretando, no importando el estilo o el género, o sea... es muy amplia la escritura musical. Claro, es muy amplio, ¿no? Y precisamente incluso para géneros como el pop, la escritura musical es mucho más amigable que si nos abordáramos en el término clásico que tú conoces, ¿no? Que evidentemente es más complejo y más complejo en el sentido o lo más estricto, vamos a decirlo así. Más, ¿no? Detallado. Uh-huh, exacto. Muy bien, pues estamos llegando a la recta final de esta conversación, maestro, pero al final me gusta hacer una pregunta difícil por ahí para ver, pero tiene que ver con tu percepción personal. Ajá. Nada más me gustaría preguntarte, según tu conocimiento, las prácticas que has hecho, los medios donde has estado, según tu percepción, ¿hacia dónde va la escritura musical? O sea, seguir evolucionando, cambiar de signos, a expresar diferentes cosas, diferentes ideas. ¿Hacia dónde va? Como lo había dicho anteriormente, evidentemente en este tiempo la notación es algo ya demasiado amplio en el uso de ello, ¿no? Estandarizar la notación a una nueva evolución o a una nueva estandarización es complicado, ¿no? Y como te digo, también la música clásica de alguna manera está un poco más, cada día está más segmentada, o más, digamos, exclusiva. No exclusividad en el sentido de que la gente no tenga la cercanía. Claro que siempre hay mucho que podemos ver y conocer de la música clásica, pero también a la vez la notación sigue siendo algo muy segmentado, ¿no? Creo que en mi opinión la evolución de la notación pues se va a venir como simplificando como lo que también muchas cosas de nuestra vida ahorita en el presente ahorita se están simplificando, ¿no? O sea, la forma en cómo la practicidad que ya tenemos en el mundo, porque eso también tiene mucho que ver la notación, o sea, el arte mismo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la música, cómo se hace, ¿no? La música, vamos a decir, tanto popular o formal se tiene que producir rápido, se tiene que hacer rápido o se tiene que buscar la manera más práctica y vamos a decir convincente, ¿no? Entonces la notación yo creo que de alguna manera también va a caer un poco en esa parte, que tenga que ser todavía un poco más práctica según al contexto, a la velocidad de nuestra vida, ¿no? También. Y a la velocidad de nuestra vida, exactamente, a las rutinas que llevamos. Ha habido muchos sistemas de notación que sí se han propuesto, vaya. Por ejemplo, una de ellas, la de Julián Carrillo, por ejemplo,
¿no? El maestro Julián Carrillo, quien su sistema de notación era una sola línea con números, y los números te daban tanto la nota como el ritmo. Entonces es un sistema que a lo mejor en ese mundo, en ese tiempo, por ejemplo, veían como la innovación, pero por ejemplo para estos días, pues practicidad. Evidentemente hay muchas más y no es como que la estándar. Entonces yo creo que de un mundo tan vasto que se está haciendo en la notación musical, yo creo que vamos a caer en un punto que a lo mejor vamos a hacer todo mucho más simplificado, ¿no? Me parece muy bien. Hemos estado muy a gusto en esta plática contigo, maestro. Dinos cómo te encontramos en tus redes. Claro, bueno, en Facebook, hay como Elder Linares, ¿no? En Instagram como Elder Linares 1990, @ElderLinares1990, ¿no? Y en Twitter creo que era Elder 1990, creo. Entonces muy bien. Para concluir, ¿qué le quisieras decir a nuestros alumnos de Universidad Más Vida acerca de la música? Wow. Un consejo, algo. Bueno, es que es un poquito amplio, pero sí, bueno, hablar de la música evidentemente seguirá siendo parte de nuestra vida, y creo que es muy importante tanto el aprendizaje, la concientización de ella como tal, o el lugar que necesita tener siempre, o sea, porque va a tener un lugar muy importante tanto para nuestras vidas personalmente como para lo que después se puede utilizar la música, ¿no? Es muy importante ese consejo, o sea, sí tener más concientización de todo esto, por ejemplo, lo que hemos platicado, de que se tenga tanto el interés o la aplicación de estos recursos que la música nos ha dado y que han sido de gran utilidad. Perfecto. Muchas gracias por atender esta invitación, maestro Elder. Y pues ha sido todo en esta sesión. Y también para nuestros alumnos de Universidad Más Vida, gracias por habernos escuchado. Saludos y hasta la próxima.